Sistematización de experiencias. En este video trato de explicar y digerir un poco el documento llamado Ficheros para colectivos escolares que trabajamos en Jalisco. La sistematización de experiencias es un proceso de reflexión crítica que se produce en diálogo en torno a una experiencia realizada o vivida que se puede generar de manera individual, pero preferentemente colectiva, para que cada CAP alcance aprendizajes que le lleven a la mejora y transformación de su práctica. Consta de 5 pasos fundamentales. El primero de ellos es organizar la sistematización de la experiencia, cuyo propósito consiste en elegir la experiencia que se va a sistematizar, delimitarla en tiempo, espacio, finalidad y eje de sistematización, así como definir las formas que se emplearán para recorrer este trayecto. El segundo paso es el que llamamos reconstruir la experiencia. Consiste en la exposición profunda de la experiencia con la finalidad de mirar desde lejos los distintos elementos del proceso vivido, tratando de no realizar aún la interpretación del por qué ocurrió cada situación, sino esforzándonos por expresarla de la forma más descriptiva posible. Cabe señalar que estos 2 primeros pasos son esos que vamos a exponer y a socializar en esta cuarta sesión Encuentro entre Escuelas. El tercer paso es analizar la experiencia. Consiste en dejar hablar a la experiencia en sí, reflexionar críticamente sobre ella a partir del objetivo de sistematización para construir interpretaciones críticas sobre lo vivido, develar causas de lo sucedido, formular conceptos y descubrir nuevas formas de que den sentido a la práctica. El cuarto paso es reconocer aprendizajes. Consiste en formular conclusiones sobre los aprendizajes que se reconoce se han alcanzado y otros que aún se desea incursionar, a través de recomendaciones orientadas a la transformación de la práctica de vida o profesional. Y el último y quinto paso es comunicar la experiencia sistematizada, cuyo propósito es compartir con otros la experiencia que hemos sistematizado, ponerla a su servicio, socializarla, a fin de enriquecerlos con los aprendizajes que el colectivo ha alcanzado y seguir aprendiendo desde las devoluciones que nos aportan. Estos 5 pasos tienen a su vez una serie de acciones y propósitos que nos ayudarán a llevar a cabo este trabajo de sistematización. Comenzaremos a explicar el primero de ellos, que es la organización de la sistematización de la experiencia. En este paso vamos a obtener el objetivo de la sistematización, así como el cronograma para sistematizar. Es un paso fundamental para poder llevar a cabo nuestra sistematización. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de 6 acciones concretas. La primera acción es reconocer el objeto a sistematizar. Es elegir la experiencia sobre la cual vamos a volcar nuestra atención desde la pregunta: ¿qué experiencia vamos a sistematizar? Para efectos del Consejo Técnico Escolar en Jalisco, las experiencias a sistematizar corresponden a los escenarios en los que éstas se desarrollan. Esto es, el escenario del aula, el de las familias de los alumnos, el escenario del colectivo y el escenario personal. Cabe señalar que para esta cuarta sesión solo habremos de haber elegido uno de los primeros 2 escenarios, que son los que hemos trabajado en nuestros consejos técnicos. La segunda acción es definir la finalidad de la sistematización, reconocer cuál será la utilidad que tendrá para nosotros la sistematización de una experiencia, así como el proceso que se lleva a cabo y el producto o resultados que deseamos obtener. Habrá que preguntarnos, ¿para qué vamos a sistematizar? En síntesis, se podrían considerar 5 grandes finalidades de la sistematización de experiencias. Podemos seleccionar una o construir la propia al momento de definir el para qué de nuestra sistematización. Ya sea que queramos sistematizar para comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas, o para incrementar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares, o quizá para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de las experiencias.
Tal vez lo queremos sistematizar para retroalimentar a instituciones o personas a partir de los aprendizajes concretos que vienen de las diversas experiencias particulares, o simplemente para reconstruirnos de manera individual o colectiva a partir de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones. La tercera acción para organizar la sistematización es precisar el eje de la sistematización. Es especificar cuál será nuestro foco, es decir, el o los aspectos centrales que conformarán el hilo conductor de la sistematización. Nos preguntaremos, ¿cuáles serán los aspectos centrales que se conformarán como el hilo conductor de la sistematización? Para poder precisar el eje, debemos plantearnos cuál temática de las fichas ETCAP hemos elegido en el colectivo. Recordemos que existen 5, ya sea que nuestro foco de la práctica esté en la pedagogía del cuidado, en el desarrollo socioemocional, en estrategias para el trabajo en comunidad, en el aprendizaje dialógico o en el tema de inclusión y equidad. Este será el eje o el enfoque que le daremos a nuestra experiencia. La cuarta acción es plantear el objetivo de la sistematización. Con los insumos que se generan de la elección de la experiencia, la finalidad y el eje de la sistematización, construiremos nuestro objetivo. El objetivo de la sistematización debe orientar todo nuestro proceso y debemos tenerlo siempre presente, pues será el que nos lleve a nuestro destino. La quinta acción es planificar la sistematización. Consiste en identificar, antes de que se desarrolle la experiencia misma, algunos elementos que favorecerán la organización de la sistematización, como son los responsables, lugares, tiempos, etc. Y la sexta y última acción para organizar la sistematización es registrar la experiencia. Consiste en recoger la información de lo que va sucediendo a lo largo de la experiencia, a través de una variedad de medios, instrumentos y recursos, entre los cuales podemos utilizar formato escrito, cuadernos, apuntes, diarios, gráficos, como son fotografías, dibujos, imágenes, o audiovisuales, videoconferencias, grabaciones sonoras, podcasts, entre otros. Recordemos que este paso es fundamental para continuar con los siguientes. El segundo paso es reconstruir la experiencia. En este paso obtendremos un trayecto general e histórico de la experiencia a través de un recurso escrito, videográfico, de audio o de imágenes, así como la información clasificada y categorizada para su posterior análisis. Lo haremos a través de 2 acciones. La primera de ellas es describir la experiencia. Es hacer la construcción histórica de la experiencia, que nos dé una visión general del proceso como un trayecto realizado y vivido. Nos preguntaremos, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Para esto podemos hacer uso de algunas herramientas que nos ayudarán a describir. Es muy importante evitar la interpretación en este momento y limitarnos a una narrativa descriptiva. Podemos hacerlo por medio de una matriz cronológica, una línea gráfica del tiempo, un mapa de ruta recorrida con las fotografías que se han recopilado, narraciones en formas de historias o testimonios, así como esquemas, mapas mentales, cronología paralela, ciclos de proceso, editar un video con lo principal del trayecto, entre otros. La segunda acción para reconstruir la experiencia consiste en ordenar y clasificar la información. Es ubicar los distintos aspectos y componentes del proceso vivido. Daremos respuesta a cuál es la información que me permite dar cuenta del objetivo de la sistematización de la experiencia. ¿Cómo la puedo clasificar? Una acción clave es clasificar generando categorías de ordenamiento, entre las cuales podemos utilizar las siguientes. Una que es fundamental y no puede faltar son los componentes del objetivo de la sistematización. Podríamos usar también las motivaciones de los participantes, las acciones realizadas. Otra categoría podría ser las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas, las reacciones y emociones de los participantes, los resultados y productos obtenidos,
así como los logros y dificultades observadas. Y hasta aquí hemos terminado con los primeros 2 pasos, que son los que vamos a socializar en esta cuarta sesión. Continuaré explicando los siguientes. El tercer paso, analizar la experiencia, vamos a obtener el significado y sentido del hacer individual y colectivo, nuevos conceptos e ideas, lectura crítica colectiva de la experiencia. Para llevar a cabo esta acción, este paso, vamos a realizar 4 acciones. La primera es colocar la mirada en las partes. Es ver cada elemento de la experiencia por separado y analizar cuál fue su comportamiento. Nos preguntaremos, ¿los sucesos ocurrieron como se esperaba? ¿Qué factores influyeron en que fuera o no así? La segunda acción es cuestionar las causas. Plantearemos preguntas que nos lleven a dilucidar las causas de lo que sucedió. Nos preguntaremos por qué los sucesos ocurrieron de esta forma, cuáles son las causas de que hayan obtenido estos resultados y no otros, cuáles son los aspectos más relevantes que le dan sentido a lo sucedido. Aquí ya podremos hacer esas interpretaciones de la experiencia. La tercera acción consiste en realizar abstracciones y conceptualizaciones. Hacernos algunas interpretaciones partiendo de los referentes teóricos y o de otras experiencias, preguntándonos, ¿será necesario recurrir a algún referente teórico para realizar este análisis? ¿Cuál sería? ¿Nos hace sentido con la experiencia que vivimos? ¿Qué le podríamos abonar a esta teoría desde nuestra experiencia? Y la cuarta y última acción para este paso es intentar sintetizar interpretando relaciones. Interpretaremos las tensiones y contradicciones entre las partes que analizamos. ¿Qué asumiríamos de manera diferente para propiciar otros resultados? ¿Qué interpretamos de lo sucedido? ¿Cómo inciden las actitudes en los sucesos ocurridos? Este paso, así como los siguientes, los trabajaremos en las próximas sesiones para poder terminar nuestro ciclo de la sistematización de experiencias. El cuarto paso es reconocer aprendizajes. En este obtendremos los aprendizajes alcanzados y las recomendaciones a futuro. Para llevarlo a cabo, realizaremos 2 acciones. La primera consiste en elaborar conclusiones sobre nuestros aprendizajes. Elaboraremos conclusiones a manera de afirmaciones que reflejen los aprendizajes tanto prácticos como teóricos. Dentro de las afirmaciones prácticas, nos preguntaremos qué aprendizajes hemos adquirido de esta experiencia que contribuyen con nuestro ser docentes, qué prácticas asumimos como aprendizaje que ahora marcarán el rumbo de nuestra práctica. Y dentro de las afirmaciones teóricas, ¿qué aprendizajes alcanzamos de las nuevas construcciones teóricas o hipótesis que hemos acuñado? De esta manera, nuestras conclusiones abarcarán tanto la teoría como la práctica. La segunda acción para reconocer los aprendizajes es trazar recomendaciones a futuro. Las recomendaciones son miradas a futuro, lo cual implica no poner un punto final al proceso, sino colocar pautas, orientaciones, sugerencias, inquietudes, fuentes de inspiración, preguntándonos en qué debemos seguir incursionando, en qué aspectos consideramos que podemos avanzar más, qué otros aprendizajes podemos alcanzar. Una vez que hayamos construido nuestras conclusiones y recomendaciones, es importante que nos aseguremos de que son congruentes con el objetivo de la sistematización. Nos preguntaremos, ¿los aprendizajes que reconocemos atienden a lo que nos planteamos en el objetivo? De no ser así, debemos considerar replantear el objetivo. La quinta y última acción es comunicar la experiencia sistematizada. Aquí obtendremos el o los documentos finales de la experiencia sistematizada. Para hacerlo, lo dividiremos en 2 acciones. La primera será diseñar la estrategia de comunicación. La estrategia que diseñemos para comunicar lo que hemos recuperado de la experiencia sistematizada, preguntándonos, ¿qué vamos a comunicar?
Para esto es importante tener en cuenta cuál será nuestro público receptor. Puede que sea para padres de familia, alumnos o nuestro propio colectivo. También debemos tener en cuenta identificar en qué contexto lo vamos a presentar, ya sea presencial, virtual, envío electrónico, en un espacio fijo para que los demás lo observen cuando pasen, entre otros. De ello dependerá el formato de nuestro documento. Una vez que definamos este formato, debemos priorizar los contenidos que vamos a incluir. Se sugiere agregar lo siguiente: datos generales de la escuela y nombres de los participantes. Presentación e introducción para narrar por qué decidimos realizar este ejercicio y qué nos motivó a hacerlo. El o los objetivos de sistematización que nos planteamos o bien su reconstrucción en caso de que esto haya ocurrido. Un brevario de los elementos más significativos del análisis. Aprendizajes alcanzados y los que esperamos alcanzar, conclusiones y recomendaciones de la fase anterior, así como anexos que integren herramientas, formatos, recursos y metodologías para enriquecer nuestra presentación. Y la segunda acción es elaborar el documento de sistematización. Es el momento de ser creativos al definir y elaborar documentos para comunicar lo que hemos construido, respondiendo a la pregunta: ¿cómo lo vamos a comunicar? Consideremos que no es necesario que sea un solo documento, sino que podemos hacer uso de varios para impactar más en quienes van a recibir la información. Podemos usar formatos de texto, como son libros, cuentos, folletos, notas de prensa, formatos de audio, programa radial, podcast, etc. Formatos de video, webinars, entrevistas, videos editados, etc. O formato gráfico, periódico mural, infografías, fotonovelas, presentación electrónica, entre otros, así como cualquier otro formato que el colectivo desee implementar. Comunicar la experiencia sistematizada no es el punto final del trayecto emocionante y enriquecedor, es un punto y seguido que nos permitirá seguir abriendo espacios de aprendizaje desde otras miradas, desde otros posibles, desde otras realidades. Este último paso lo presentaremos en la 7ª sesión. Espero que este video haya sido de utilidad para comprender mejor este proceso y estructurar lo que ya han hecho. Si te gustó, suscríbete a mi canal y apoya con un comentario y un like.